H/23. Nos encontramos en el día martes 30 de junio con la hora 9:30 de la mañana para que se haga efecto la presente diligencia. Muchas gracias, señora secretaria. Sírvase certificar si se encuentran presentes las partes procesales de la acción de habeas corpus. Se encuentran presentes todas las personas convocadas y los siguientes sujetos procesales en calidad de accionante. Para el recurso está la doctora Arely Supe, lo cual también está la abogada del accionado Ana Caiza, y también lo cual solicitó a ambas partes sus matrículas y sus debidas identificaciones. Con matrícula 17-2008-2, abogada Arely Supe. Con matrícula 17-2009-1, abogada Ana Caiza. Sírvase informar si fueron notificados en legal y debida forma los accionados. Sí, señora jueza, fueron debidamente notificados a sus correos institucionales y personales. Muchas gracias. Conforme la certificación expresada por la señora secretaria, se declara instalada esta audiencia de habeas corpus. Muy bien, ahora vamos a dar paso a la abogada Arely Supe, quien ha presentado esta acción constitucional de habeas corpus a nombre del señor Fabián Rueda. Considere el uso de la palabra, abogada Supe. Gracias, señora jueza, señorita secretaria y señores jueces. Como todos sabemos, la acción de habeas corpus es una garantía jurisdiccional que en los artículos 89 de la Constitución y 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su orden, establecen en forma clara y expresa el objeto de la garantía jurisdiccional de habeas corpus, el cual se circunscribe a recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella. Además, se encuentra configurada para garantizar el respeto de los derechos a la vida e integridad física de las personas privadas de libertad. En su efecto, si los derechos a la vida o integridad física de la persona privada de libertad se encuentran amenazados. Es así que para establecer cuál es el hecho ponemos a su conocimiento, debo manifestar que mi representado, el señor Fabián Rueda, quien fue procesado en la causa número 2505 del 2020 por el delito de narcotráfico y pertenecer a una organización criminal. Luego de esta audiencia se señala en la audiencia preparatoria en juicio el 25 de enero de 2020, donde le emiten una pena privativa de 48 meses por el delito de tráfico y de narcotráfico y dispone que su pena se cumpla en el centro de privación de libertad de Ambato. Ahora bien, durante estos 3 años que ha permanecido detenido mi representado en dicho centro de privación de libertad, fue sometido a actos que denigran su integridad física y humana cometidos por otras personas privadas de libertad, quienes lo agredieron físicamente, lo ingresaron a una celda de otra persona privada de libertad con el objetivo de que cancele una cierta cantidad de dinero para dejarlo comer y que pueda ingresar nuevamente a la celda final. Todos estos actos fueron presenciados por los funcionarios penitenciarios, vulnerando así su derecho a no ser torturado o tratado de forma cruel, inhumana o degradante establecido en el artículo 43, número 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esas vulneraciones fueron puestas en conocimiento por mi representado a los funcionarios penitenciarios, quienes hicieron caso omiso a las peticiones. Mi representado también tiene 55 años, pero pese a esto, tanto los malos tratos, la falta de alimentación adecuada, debido a la enfermedad diabética y los problemas de presión alta e hígado que padece, se han agravado, pues además lo han hecho pasar la noche sentado en el suelo en zozobra, lo que ha provocado un inminente quebranto en su salud sin ser atendido por un médico, vulnerando así el artículo 32 de la Constitución de su derecho a la salud. Debo manifestar que el señor Fabián Rueda ha formado una unión de hecho por más de 10 años de manera estable con la señora Adriana Carolina Moreira Quirós, con quien tiene 2 hijas. Su primera hija tiene una discapacidad física muy grave del 91%, por lo que requiere de atención prioritaria, pues es del señor Fabián Rueda. Era el único sustento de aquella que tenga una atención especializada y de acuerdo a las necesidades específicas de su condición.
pero que al estar encerrado en el centro de privación de libertad, su hija no puede contar con ese apoyo, por lo que violaría el numeral 7 del artículo 51 de la Constitución. Solicito que, de acuerdo a lo que establece la disposición normativa contenida en el numeral 1 del artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como su numeral 4, al verificarse que ha existido actos de tortura en contra de mi accionante, se disponga su libertad inmediata, su atención integral y especializada y la imposición de 2 medidas cautelares de la privación de libertad. Muy bien, abogada Supe. Ahora, de igual manera, vamos a escuchar los alegatos de la abogada Ana Cáiz. Tiene la palabra, abogada Cáiz. Gracias. Buenos días, señora jueza, con todos los presentes aquí en esta sala. Me permito mencionar que antes de que el señor Fabián Rueda sea trasladado al Centro de Privación de Libertad de Ambato, fue realizada en una entrevista. En el mismo, que se logró determinar que al demandante, que al accionante, en este caso legítimo activo, fuera llevado a un pabellón de mínima seguridad, que no tienen antecedentes y de comportamiento tranquilo. Es importante recalcar que recibió apoyo psicológico proporcionado por el Centro de Privación de Libertad desde el momento de su ingreso. Durante estas citas psicológicas no manifestó ser víctimas de tratos degradantes, vejatorios o que se consideren torturas. Además, no se encuentran señales ni indicios que sugieran que su integridad física esté siendo vulnerada, ya sea por parte de los reclusos o por parte de los funcionarios penitenciarios. De igual manera, se logró evidenciar que no se han vulnerado los derechos por el cual ha tenido el acceso directo a las necesidades básicas, como es la alimentación adecuada y a tener una mejor vida digna dentro del centro penitenciario, de acuerdo con los estándares establecidos por la ley. Hay que también tener en cuenta que desde el momento de su detención se ha garantizado un proceso legal justo de cumplimiento con todos los estándares. De igual manera, se dio cumplimiento con lo que determina los estándares internacionales, ya que el Ecuador forma parte del Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. En los mismos, lo cual no se ha verificado ninguna vulneración de derechos. De igual manera, de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia 209-15-JH/19, en relación al caso especial que tiene el Estado como garante de proteger los derechos de las personas privadas de libertad, debido a que los funcionarios penitenciarios ejercen un control o dominio significativo entre aquellos que están bajo su custodia. Esto no implica que en ningún caso de privación de libertad resulte la pérdida adicional de derechos de la salud. De igual manera, no es aceptable que ocasione enfermedades o sufrimientos físicos y mentales dentro del centro penitenciario. Por lo tanto, se pudo observar que dicha obligación fue cumplida por los agentes encargados de la detención antes de que el demandante fuera ingresado al centro de privación de libertad. Y una vez dentro, el ciudadano nunca manifestó padecer problemas de salud o enfermedades ya preexistentes o que se hayan adquirido dentro de su estancia. Además, no se encuentra ninguna evidencia procesal que respalde la supuesta existencia de las conductas acusadas por el accionante y mucho menos de tortura que violarían sus derechos en el contexto de la privación de libertad. De igual manera, señora jueza, me permite adjuntar un certificado por medio de la secretaria, en la cual usted podrá verificar que el señor Fabián Rueda nunca ha recibido una atención médica dentro del Centro de Privación de Libertad, ni no se encontró ningún historial médico registrado en el Ministerio de Salud Pública, por lo que esto quiere decir que el señor Fabián Rueda gozaba de una buena salud y no padecía ninguna enfermedad. De igual
igual manera, deferente con las circunstancias en lo que se encuentra privado de libertad, que vulnera el artículo 51, numeral 7 de la Constitución, puesto que tiene una hija con una discapacidad física muy grave del 91% y el legítimo activo es su único sustento. Manifiesto que no existe una prueba válida que justifique, por un lado, la discapacidad de la niña ni la necesidad real y actual de ordenar medida dicha de protección a su favor. Esta ha sido mi intervención, señora jueza. Muy bien, muchas gracias. El artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece 10 minutos para replicar, así que tiene la palabra abogada Azul. Señora jueza, recibo a entregar pruebas y certificados tanto de la niña que sufre su certificado de cannabis y pruebas y fotos, evidencias que muestran el maltrato y informes analíticos también de su estado de salud por medio de la secretaria. A la otra parte, ¿puede presentar usted pruebas o existen registros, informes médicos, testimonios o cualquier evidencia que respalde su afirmación de que se ha proporcionado una atención adecuada a mi representado? Muy bien, tiene la palabra abogada. Como ya lo mencioné antes y adjunté la información sobre el certificado médico que no padece ninguna enfermedad, sí tengo una prueba testimonial que es por parte del señor Jonathan Portero, que es funcionario penitenciario dentro del Centro de Privación de Ambato, en el mismo que él va a manifestar que no se ha vulnerado ningún derecho contra el señor Fabián Rueda. Gracias por sus argumentos. Señor Rueda, ¿desea hacer alguna intervención en su defensa? Primero que nada, muy buenas tardes con todos en esta sala de audiencias. Muy buenas tardes, señora jueza. A ver, ¿por dónde empezar? Primeramente, quiero aclarar que, como ya afirmó mi patrocinadora, tengo dos hijas en las cuales estoy viviendo, de hecho, con mi esposa Carolina Moreira Quiroz. En este caso quiero aclarar que mi hija sufre de una discapacidad muy grave y yo antes de entrar a este centro penitenciario, era un sustento para ella. Y ahora, al entrar a este centro penitenciario, primero que nada quiero aclarar que el trato aquí es muy inhumano, denigrante, ya que al apenas entrar vinieron presos de este pabellón a mi celda y me amenazaron diciendo que ya mi vida se había acabado por completo y que tenía que trabajar para ellos. Del mismo modo me amenazaron que si decía algo o hablaba con alguna autoridad, sin duda me harían pasar el peor de los infiernos. También quiero aclarar que no solo fue por parte de los señores presos y compañeros de celdas, si se les puede llamar, sino que también sufrí abuso tanto físico y verbal y psicológico por parte de los guardias de este centro penitenciario. Eso es todo, señora juez. Tomo nota de su declaración, señor Webb. Ahora pasamos a escuchar el testimonio del policía testigo, el señor Jonathan Portero. Antes de esto voy a realizar su juramento. Señor testigo, Jonathan Portero, tenga la gentileza, póngase de pie. Su mano derecha. Jura decir la verdad en todo cuanto usted supiera y fuera interrogado
por los señores sujetos procesales aquí en la audiencia. Sí, juro, su señoría. Y advierto, en caso de que usted falte a la verdad bajo juramento, puede instaurarse un proceso penal en su contra por el delito de perjurio. Voy a pedirle que me facilite sus datos personales en esta sala. Si escucha la palabra objeción, ha de dar respuesta hasta que yo le autorice. Mi nombre es Jonathan Portero, con número de cédula 1550-58-7241, y soy agente penitenciario de la cárcel de Ambato. Listo. Yo en el tiempo que he estado trabajando aquí, jamás he tenido inconvenientes como este caso de vulneración de derechos del señor Fabián ni de ningún otro recluso. Eso nada más sería mi intervención, señoría. Muy bien, señor Portero, gracias por su testimonio. Ahora vamos a escuchar al señor recluso Carlos Sinchigán. Ahora vamos a hacer las preguntas por parte de la abogada Arely Sucre. Señor Jonathan Portero, ¿me podría indicar qué medidas toma para asegurar que los detenidos reciban una alimentación adecuada y acceso a atención médica con lo que necesita en su posición como agente penitenciario dentro del centro de privación de libertad de Ambato? Listo. Como todos sabemos, en el centro de privación de libertad, todos en este caso tenemos doctores especializados en este servicio, pero en el caso del señor Fabián Rueda, él no ha tenido, como dijo la abogada, no ha tenido ningún tipo de enfermedad para vaya a hacerse revisar o chequear en estos lugares de servicio de medicina. Y por último, en la alimentación también tenemos personas especializadas ahí, las cuales dan comida en los momentos que tienen que comer, ¿no? Sería la desayuno, almuerzo y merienda, y no es algo, digamos, dañado la comida ni está en mal estado. ¿Podría indicar usted cuál es el protocolo de trato y supervisión de los detenidos para prevenir actos de violencia, tortura o malos tratos? En mi caso, yo siempre estoy en constante revisión de los reclusos y digamos, en las tardes ellos tienen tiempo para salir a tomar aire y hacer sus actividades, sea ejercicio, jugar, conversar con los diferentes reclusos, y en las noches también me paso una revisión de todos los reclusos y viendo si están todos y si no hay ningún inconveniente con ninguna de las personas que se encuentran en privación de libertad. En su calidad de agente penitenciario y al decir que usted siempre pasa en supervisión por los pabellones, ¿podría usted indicar cómo no se percató de los moretones, golpes que se podían evidenciar en el señor Fabián Rueda? Yo la verdad en ese caso nunca le vi a Fabián Rueda teniendo esos inconvenientes y nunca me llegó una notificación de parte de él o de las autoridades superiores diciendo que sufre alguna vulneración dentro de las cárceles. Eso es todo, señor. Y muchas gracias. Ahora es turno de la parte accionada. ¿Cuál es su posición y responsabilidad dentro del centro de privación de libertad de Ambato? Como dije, yo soy agente penitenciario y estoy en constante revisión a los reclusos y control de ellos también. ¿Ha presenciado o ha tenido conocimiento de incidentes de maltrato físico o psicológico por parte realizado del señor Fabián Rueda, ya sea por otros funcionarios penitenciarios o por los mismos internos? Como ya le dije, no he visto ningún tipo de vulneración de derechos al señor Fabián o a ningún otro recluso. De igual manera, ¿ha observado alguna situación en la que haya denegado o restringido el acceso a visitas familiares o comunicación con el exterior sin justificación válida? Cuando yo estaba a cargo del señor Fabián, él tenía los tiempos de visitas y ninguna persona le llegaba a visitar. Esa es toda mi intervención, señor. Muy bien, señor Portero, gracias por su testimonio. Ahora vamos a escuchar al recluso señor Carlos Sinchigán. Muchas gracias, señoría. De igual forma voy a tomarle su juramento. Señor testigo Carlos Sinchigán, téngale gentileza, póngase de pie. Su mano derecha
jura decir la verdad en todo cuanto usted supiera y fuera interrogado por los señores sujetos procesales aquí en esta audiencia? Sí, juro. Y advierto, en caso de que usted falte a la verdad bajo juramento, puede instaurarse un proceso penal en su contra por el delito de perjurio. Voy a pedirle que me facilite sus datos personales en esta sala y se escucha la palabra objeción, le da respuesta hasta que yo la autorice. Mi nombre es Carlos Santigalo, con número de cédula 18-04-39-82-36. Como ya se mencionó, soy un recluso también de la cárcel de Apirambato y sirvo como testigo para el detenido también Fabián Rueda. Yo he sido testigo, como ya se mencionó, de los maltratos que se sufren dentro de la cárcel, no solo con el señor Fabián Rueda, sino también con muchos de los que somos privados de la libertad, no solo por parte de otros detenidos, sino por parte también de los que son guardias dentro de la prisión. Son los principales actores de todos estos tipos de maltratos físicos y psicológicos, que muchas veces nos niegan el acceso a la salud, a la alimentación, a las visitas, y muchas veces nos piden dinero para poder acceder a ello. Y ahora tiene la parte accionante, las preguntas. Señor Carlos Santigalo, usted, al dar su testimonio, ¿puede afirmar que ha presenciado o ha sido testigo directo de algún incidente de maltrato o abuso hacia el señor Fabián Rueda? Si es así, ¿podría darnos algo específico y contundente sobre esto? Sí he sido testigo debido a que soy compañero de celda del señor Rueda. Muchas veces en las horas de la madrugada, presos ingresaban a nuestra celda. De esta manera le sujetaban los brazos y le ponían una mordaza en la boca al señor Rueda para comenzarlo a golpear. Y era el agente penitenciario que estaba a cargo, Jonathan Portero, quien les abría la celda para que estos presos accedan y nos comiencen con los maltratos. Eso es todo. Menciona parte accionar. ¿Ha tenido la oportunidad usted de presentar quejas o reclamos sobre las condiciones de la reclusión que ha recibido, ya sea usted y el señor Fabián Rueda? Sí les he presentado, pero debido a que muchas veces no han sido escuchadas y no se han hecho nada al respecto, he dejado de hacerlas porque muchas veces a mí también me han amenazado si continuaba con esto. Esa es toda mi intervención, señor. Muy bien, señor Santigalo. Gracias por su testimonio. Ahora vamos a escuchar al director del centro penitenciario, Mateo Bustos. Buenos días, señora jueza, y buenos días con todos presentes. Su señoría, negamos categóricamente las acusaciones de tratos crueles y violaciones de derechos dentro del centro de privación de libertad, ya que a mí no se me ha notificado de estos supuestos tratos crueles y que supuestamente no se le ha brindado atención médica. Nosotros contamos con personal capacitado y también brindamos atención médica dentro de nuestras posibilidades. Su señoría le solicito que se tome en cuenta estos aspectos antes de que tome una decisión. Gracias. Gracias por su testimonio, señor Bustillos. Ahora, dado que hemos escuchado los argumentos y testimonios de ambas partes, me tomaré un tiempo para revisar la información presentada y emitiré una resolución en breve. Ya. En base a los argumentos y testimonios presentados durante la audiencia de habeas corpus y considerando los derechos fundamentales del señor Fabián Rueda establecidos en la Constitución del Ecuador, este tribunal resuelve lo siguiente. Se reconoce que el señor Fabián Rueda ha sufrido violaciones a su integridad física y se han vulnerado sus derechos a recibir atención médica adecuada en contravención de los artículos 32 y 63.3 de la Constitución del Ecuador, que garantizan el derecho a la salud y a la integridad personal. Se consta que la condición del señor Fabián Rueda, quien padece de diabetes, presión alta y problemas del hígado, ha sido agravada por la falta de atención médica adecuada en el centro de privación de libertad.
lo cual constituye una violación al artículo 32 de la Constitución, que protege el derecho a la salud de todas las personas. Se toma en cuenta la situación de la hija del señor Fabián Rueda, quien presenta un alto grado de discapacidad y depende económicamente de él como cabeza del hogar. Esta circunstancia agravante, en conjunto con las violaciones a los derechos del señor Fabián, son contrarias a los principios de igualdad y protección de las personas con discapacidad establecidas en el artículo 51.7 de la Constitución. En virtud de lo expuesto, este tribunal resuelve: se concede el habeas corpus a favor del señor Fabián Rueda, ordenando su inmediata liberación del centro de privación de libertad donde se encuentra recluido. Se exige a las autoridades competentes garantizar la atención médica adecuada para el señor Fabián Rueda, brindándole los tratamientos y cuidados necesarios para el control de su diabetes, presión alta y problemas en el hígado. Se instruye realizar una revisión exhaustiva en el caso del señor Fabián Rueda, tomando en cuenta todas las circunstancias expuestas durante esta audiencia, con el fin de determinar si existe la posible aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad. Y por último, se enfatiza que esta resolución se basa en los derechos fundamentales establecidos en la Constitución del Ecuador y tiene como objeto salvaguardar la integridad y bienestar del señor Fabián Rueda, así como garantizar el cumplimiento de sus principios de justicia y protección de los derechos humanos. Con esta sentencia doy cierre a la audiencia. Muchas gracias.